Décadas como directora de instituto me enseñaron a evaluar el riesgo en un abrir y cerrar de ojos. Cuando encontré aquel billete de lotería de 80 millones de euros escondido en un viejo libro de contabilidad, no lo celebré, miré fijamente al horizonte. Mi hijo Miguel apareció apenas unos instantes después con una orden judicial para arrebatarme mi libertad y mi fortuna. Él lo llama tutela de emergencia, pero yo lo llamo una traición de la peor calaña. Mientras sus ojos codiciosos se posaban en el billete falso que dejé como cebo, me di cuenta de que el juego no había hecho más que empezar. Escucha hasta el final para descubrir cómo logré vencer y no olvides suscribirte para más historias de resiliencia. El silencio en la Quinta Valenzuela siempre ha tenido un matiz particular, ese tipo de quietud que emana de los muros gruesos, del dinero antiguo y del peso de la historia que presiona cada tabla del suelo. Me senté ante el escritorio de caoba de Arturo, su superficie estaba fría y oscura como un lago congelado. Recorrí con los dedos los tiradores de latón del cajón inferior. 3 años. Habían pasado 3 años desde que mi esposo murió, y yo había estado evitando esta tarea como un alumno que esquiva un examen final. Los libros de contabilidad antiguos eran la obsesión de Arturo. Pergaminos de color crema encuadernados en cuero agrietado, llenos de su caligrafía meticulosa, registros de inversiones, escrituras de propiedad y donaciones benéficas que se remontaban a 1987. Los había estado catalogando por décadas, un ritual mecánico para mantener mis manos ocupadas y evitar que mi mente divagara por el peligroso territorio del duelo. Saqué el tomo de 1999 de la pila. El lomo crujió. Un trozo de papel salió volando y aterrizó sobre el tapete de fieltro verde del escritorio, boca arriba. Mi corazón no se aceleró. Se petrificó. Era la lotería. El logotipo era inconfundible. Debajo, 6 números impresos en esa tinta térmica distintiva que se desvanece si la dejas al sol. Le di la vuelta al billete. La fecha, 14 de marzo de 2024. Hacía casi 2 años. Me quedé mirándolo mientras mi cerebro realizaba los cálculos con la misma eficiencia implacable con la que antes clasificaba los expedientes de 400 alumnos en una tarde. 80 millones de euros. No vi lujos. No vi vacaciones, ni fundaciones benéficas, ni un nuevo pabellón en la academia. Lo que vi fue una diana pintada en mi espalda de un color naranja fluorescente. En Pozuelo de Alarcón, una riqueza tan ruidosa no solo invita a la envidia, sino que atrae a los depredadores. Las familias de aquí te sonríen en las pistas de tenis y luego susurran a sus abogados de patrimonio antes de que se ponga el sol. Tengo 72 años. A los ojos de la ley, eso me convierte en un activo en depreciación, una carga que espera ser gestionada por alguien más joven, más astuto y más despiadado. Memoricé los números. 0417. 2331. 44 reintegro 09. De la misma manera que antes memorizaba los nombres de cada alumno de nuevo ingreso, las ocupaciones de sus padres y sus debilidades. La información es control. Volví a meter el billete en el libro, con las manos ya firmes, y cerré la tapa. Me levanté y crucé hacia el ventanal de la biblioteca, mis tacones golpeaban suavemente la alfombra persa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La ventana daba al jardín sur, el que desciende hacia la costa. Abrí el ventanal y el aire salino entró de golpe, espeso, brumoso, vivo. Normalmente, huele a legado, a estabilidad. Hoy, olía a metal. Un olor agudo, como el sabor de la sangre en la boca después de morderse la mejilla con demasiada fuerza. Me aferré al alféizar. El escritorio de caoba a mis espaldas se sentía más frío ahora, como si el fantasma de Arturo hubiera abandonado la habitación. Me giré y miré el libro de contabilidad. El papel de su interior, vainilla y descomposición, el olor de las viejas bibliotecas y las cajas de archivo, era un recordatorio de que todo lo que había construido podía desintegrarse con la misma facilidad. Autonomía.
Eso es lo que olía en el aire. La lenta e inevitable erosión de la misma. Me ajusté las gafas con un dedo, un hábito que arrastro desde la universidad. Me picaba la palma de la izquierda, la fina cicatriz del accidente de esgrima cuando tenía 9 años, un recordatorio permanente de que, incluso en entornos controlados, uno puede salir herido. Tengo 72 años. Mi mente está más afilada que nunca. Puedo recordar el nombre de cada profesor que contraté, de cada donante que firmó un cheque, de cada alumno que expulsé. Pero a los ojos del mundo de Miguel, soy frágil. Soy un riesgo. Soy un problema que debe ser resuelto. Me senté de nuevo en el escritorio y acerqué el libro hacia mí. El billete descansaba dentro como una pistola cargada. El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos es un lenguaje específico en la Quinta Valenzuela. Aprendes a leerlo. El furgón del correo es ligero, rápido, entrecortado. El equipo de jardinería es rítmico, industrial. Un visitante, alguien esperado, se acerca despacio, casi disculpándose, como si fuera consciente de que está invadiendo la historia. Esto era diferente. Pesado. Deliberado. El crujido de neumáticos caros sobre piedra de importación, el tipo de sonido que dice, yo pertenezco aquí, te guste o no. No necesité mirar para saber que era el todoterreno negro de Miguel. Él no debería estar aquí. Era martes por la mañana. Debería estar en Madrid, sentado en alguna sala de juntas con paredes de cristal, fracasando en otra reunión de sinergias con inversores que ven a través de su fachada. Pero aquí estaba, entrando en mi propiedad como si fuera el dueño. Me levanté y me dirigí a la ventana de la biblioteca en el segundo piso. El vehículo apareció a la vista, un Cadillac Escalade negro, pulido hasta brillar como un espejo. El tipo de coche que grita, dinero nuevo, intentando parecer dinero antiguo. Parecía un coche fúnebre para los vivos. Miguel bajó del coche. 1,85 m, complexión atlética que empezaba a desdibujarse por el exceso de cenas de negocios y demasiado estrés. Llevaba un traje italiano, de esos que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y su reloj Patek Philippe captó la luz de la mañana. Se lo ajustó con un movimiento nervioso y brusco, 2 veces, mientras golpeaba la esfera con los dedos, como si estuviera comprobando la hora o tomándose el pulso. No venía a tomar el té. Venía a por una firma. O quizás a por la pluma entera. Otros 2 hombres bajaron del vehículo. Se movían sincronizados, como acomodadores de teatro o directores de funeraria. Llevaban trajes de color gris marengo que no les sentaban del todo bien, demasiado apretados de hombros, demasiado sueltos de cintura y zapatos de suela de goma sensatos, diseñados para la tracción y no para el estilo. Ejecutores corporativos. Ya había visto ese uniforme antes, en los padres de alumnos expulsados que llegaban con abogados y amenazas veladas. El logotipo en el maletín del hombre más alto era inconfundible, Silver Shield Management. Un escudo plateado estilizado. Lo llaman asistencia de lujo para mayores. Yo lo llamo una jaula de oro con factura mensual. Reconocí los folletos. Miguel los había estado dejando en mi mesa de café durante meses, siempre en el mismo sitio, siempre con una nota de preocupación, por si acaso, mamá. Solo para estar preparados. No eran cuidadores. Eran celadores. Mis instintos de directora se dispararon, los mismos que perfeccioné durante 40 años detectando matones en los pasillos, identificando a los alumnos que harían trampas, robarían o algo peor. Esto era un ataque administrativo coordinado. Miguel no había venido a hablar. Había venido a confiscar. Me aparté de la ventana y erguí la espalda. Mi columna se bloqueó en esa línea vertical que he mantenido desde los 25 años, cuando me puse frente a mi primera clase. Alisé mi chaqueta de cachemira y me ajusté las perlas del cuello. Si esto era una emboscada, la recibiría de pie.
La puerta de abajo traqueteó al abrirse. El tintineo específico de la vieja cerradura de latón que Arturo siempre quiso arreglar pero nunca hizo. Miguel aún conservaba su llave. Un error táctico por mi parte. Debería haber cambiado las cerraduras después del funeral, pero me puse sentimental. Fui estúpida. Oí sus pasos en el vestíbulo de mármol. Pesados. Seguros. El sonido de un hombre que cree que ya ha ganado. Me quedé en el escritorio, con las manos cruzadas en el regazo, y esperé. Apareció en el umbral de la biblioteca, con el rostro compuesto en una expresión que reconocí de inmediato: dolor ensayado. La ligera caída de la comisura de los labios. El ceño fruncido. La inclinación de cabeza preocupada. Lo había practicado frente al espejo. Mamá, dijo, con voz suave, cálida, destilando preocupación filial. Tenemos que hablar. Cruzó la habitación y depositó una carpeta de manila sobre el escritorio de caoba. La carpeta era gruesa, oficial, marcada con el sello del Tribunal Superior de Justicia. Hemos hablado de tu confusión últimamente, continuó, con sus ojos color avellana fijos en los míos. Las citas perdidas. Los lapsus de memoria. No dije nada. Simplemente lo miré, con expresión neutral y las manos perfectamente quietas. Abrió la carpeta y deslizó los papeles hacia mí. No necesitaba leerlos para saber qué eran. Había visto esos documentos antes, en casos de colegas cuyos hijos se habían convertido en depredadores. Petición de tutela de emergencia. La narrativa de la demencia que había estado susurrando a nuestros primos, a su exesposa, a cualquiera que quisiera escucharlo, finalmente se había materializado en una soga legal. Estaba usando al Estado para despojarme de mi condición de persona antes de que pudiera siquiera saludar. Mis ojos recorrieron la primera página. Demandante, Miguel Arturo Valenzuela. Demandada, Leonor Valenzuela. Motivos: deterioro cognitivo, incapacidad para gestionar sus asuntos. Le devolví la mirada. Tenía la mandíbula tensa. Sus dedos tamborileaban contra el borde del escritorio. Estaba aterrorizado de que yo luchara. Mientras Miguel se lanzaba a su discurso preparado, algo sobre la seguridad, el cuidado profesional y, lo que es mejor para todos, observé sus ojos. Se movían nerviosos. No hacia mi cara. No hacia los papeles legales. Hacia el escritorio. Hacia el libro de contabilidad antiguo que estaba a 3 centímetros de mi mano derecha. Él lo sabía. No sé cómo. Quizás había registrado la casa cuando yo no estaba. Quizás había contratado a alguien para buscar. Quizás Arturo se lo dijo antes de morir, en una de esas conversaciones finales empañadas por la morfina a las que yo no tuve acceso. Pero sabía lo del billete. Mi mente cambió, fría y rápida, al modo estratégico que había perfeccionado durante décadas de disputas con el profesorado y crisis con los donantes. Si peleaba con él aquí, si gritaba, discutía o me negaba, me etiquetarían de incombativa. Agresiva. Confundida. Confirmaría cada mentira que le había contado al psicólogo designado por el tribunal. Si firmaba, me borraban. Probablemente mis cuentas ya estaban congeladas bajo la orden de emergencia. La casa, el patrimonio, los fondos fiduciarios, todo bloqueado tras un muro de tutela que no podría escalar. Tenía 30 segundos. Quizás menos. Necesitaba una distracción. Necesitaba proteger el billete real mientras le daba exactamente lo que su codicia exigía. Necesitaba hacerle creer que había ganado. Metí la mano en el cajón superior del escritorio, moviéndome despacio, deliberadamente, con los dedos temblando lo justo para vender la actuación. El papel de anciana frágil. Dentro del cajón, bolígrafos, tarjetas de notas y un trozo de papel térmico en blanco que guardaba para las listas de la compra. Lo saqué, junto con la pluma de archivo favorita de Arturo, la que usaba para firmar cheques,
la de tinta tan negra que parecía húmeda incluso después de secarse. Miguel seguía hablando, pero su voz se había convertido en ruido de fondo. Dejé que mi mano temblara mientras posaba el papel térmico en blanco sobre el escritorio, inclinado para que él no pudiera verlo. He falsificado firmas antes. La de mi padre, cuando tenía 16 años y necesitaba autorizaciones para los viajes del internado. La de Arturo, una vez, cuando estaba fuera del país y yo necesitaba cerrar una operación inmobiliaria. Es una habilidad, como la caligrafía o la taquigrafía. Estudié el billete real con mi visión periférica, todavía metido dentro del libro. La fuente. El espaciado. El peso específico de los números. Escribí. Reintegro, 09. La pluma se movió con la misma precisión que antaño usaba para corregir miles de redacciones de alumnos. Mimeticé el espaciado mecánico de la impresora térmica, el ligero desenfoque en los bordes de cada cifra. Cuando terminé, deslicé la falsificación en el lomo del libro, exactamente donde había estado el billete real. Doblé el auténtico, pequeño, apretado, en 4 partes, y lo escondí en la palma de mi mano. Miguel no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado observando mi rostro, buscando signos del deterioro. «Mamá, necesito que entiendas», decía Miguel, pero yo no escuchaba. Me recliné en mi silla, con la mano izquierda apoyada casualmente en el borde del escritorio. Mi mano derecha, oculta bajo el saliente del mueble, deslizó el billete real. «Entonces tendrás que hacer que pase sin mi firma», sentencié. Vi la frustración hervir en sus ojos. No esperaba desafío. Esperaba confusión. Lágrimas. La mujer frágil y temblorosa que el psicólogo del tribunal había descrito en su informe. Al negarme, lo obligué a escalar. Lo obligué a pasar de la manipulación legal a la coacción física. Y la coacción deja pruebas. Uno de los representantes de Silver Shield dio un paso al frente. El más alto, el del maletín. No pidió permiso. No habló. Simplemente me agarró del brazo. La presión fue inmediata, dolorosa, profesional. Sus dedos se clavaron en el tejido blando por encima de mi codo, y sentí un dolor agudo y punzante irradiando hasta mi muñeca. Hice una mueca, pero no grité. Le miré directamente a los ojos. Marrones. Inexpresivos. Olía a colonia de almizcle sintético y café pasado. Anoté mentalmente la hora en el reloj de la biblioteca. 10:14 de la mañana. Anoté la forma en que su agarre dejaba una marca blanca en mi manga de seda, la forma en que la tela se amontonaba y se retorcía. Lo anoté todo. Porque cada hematoma es un dato. Cada agresión es una prueba. Y yo soy muy buena recopilando pruebas. Vámonos, señora, dijo el hombre, con voz plana, burocrática. No me resistí. La resistencia sería combativa. En su lugar, caminé. Mientras los guardias empezaban a escoltarme hacia la puerta de la biblioteca, los ojos de Miguel se clavaron en el libro de contabilidad antiguo. No pudo evitarlo. La codicia es un reflejo. Ignora la lógica, ignora la precaución. Había pasado meses susurrando sobre mí y confusión, construyendo un caso legal, pero al final, no era más que un hombre que debía demasiado dinero a demasiada gente peligrosa. Alargó la mano y abrió el libro. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Vi el destello de pura e incuestionable avaricia cuando divisó el borde del billete falso asomando por el lomo. Creyó que había ganado. Creyó que me había pillado acaparando lo único que podía salvar su urbanización fallida, liquidar sus deudas y restaurar su reputación. Acercó el libro hacia sí, con los dedos temblando ligeramente al tocar el billete. No lo examinó de cerca. No lo puso al trasluz. Simplemente se guardó el libro entero bajo el brazo como si fuera un trofeo. Se tragó el anzuelo. El juego había comenzado.
Me sacaron de la biblioteca, bajando por la gran escalinata. Mis tacones golpeaban con una cadencia rítmica y constante sobre los suelos de mármol. No miré atrás, hacia los retratos de mis antepasados que bordeaban las paredes, los capitanes de barco, los magnates del ferrocarril, las mujeres que habían construido imperios con corsés y seda. Miré hacia adelante. La puerta principal se abrió. La luz de la mañana era intensa, casi dolorosa. La grava de la entrada crujió bajo mis pies mientras me guiaban hacia el todoterreno negro. Uno de los guardias abrió la puerta trasera. Subí, con movimientos deliberados, controlados. El asiento de cuero estaba frío contra mis piernas. La puerta se cerró con un golpe pesado y definitivo. Miguel se deslizó en el asiento del copiloto, con el libro de contabilidad todavía bajo el brazo. No me miró. Ya estaba con su teléfono, enviando mensajes a alguien, probablemente a su abogado o a su gestor de préstamos. El coche se puso en marcha. Vi cómo la Quinta Valenzuela se encogía en el espejo retrovisor, las columnas blancas, el tejado de pizarra, los robles centenarios que bordeaban el camino. Mi reino. Mi historia. Mi trampa. Sentí que una extraña y fría claridad se apoderaba de mí. Miguel tenía la falsificación. Tenía la deuda. Tenía la carga legal de mi cuidado y el foco del escrutinio público que conlleva institucionalizar a una respetada directora de instituto. Yo tenía el billete real en el correo, ya a mitad de camino hacia Toledo. Tenía el elemento sorpresa. Y tenía tiempo. La lección acababa de empezar. Silver Shield Luxury Care huele a limpiador industrial con aroma a lavanda. Ese tipo de fragancia diseñada en un laboratorio para enmascarar el olor de la desesperación. Es empalagoso, artificial, bombeado a través del sistema de ventilación en intervalos regulares como una canción de cuna química diseñada para sedar. Mi suite es de color beige. Todo es beige. Las paredes. Las cortinas. El sillón tapizado atornillado al suelo junto a la ventana. Incluso el arte abstracto de las paredes, remolinos de color topo y crema, es agresivamente inofensivo, elegido para no provocar emoción alguna. Estéril. Insonorizado. Una cámara de privación sensorial disfrazada de lujo. Me senté en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo, y alisé mi falda de lino. La tela estaba arrugada por el viaje, pero me negué a permitir que mi apariencia se deteriorara. La apariencia es control. El control es supervivencia. El mobiliario es de alta gama, se lo concedo. La estructura de la cama es de arce macizo. La mesita de noche es de madera auténtica, no de aglomerado. Pero cada pieza está atornillada al suelo. Probé el sillón nada más entrar, no se mueve ni un milímetro. La lámpara está empotrada en la pared. Incluso la papelera es un cajón integrado bajo el lavabo. Un sutil recordatorio de que mi autonomía ha sido revocada. El silencio aquí es opresivo. No es el silencio reconfortante de la Quinta Valenzuela, donde se oye cómo se asienta la vieja casa, el viento entre los robles o el murmullo lejano de la costa. Esto es un vacío. Una ausencia de sonido deliberada, destinada a que los ancianos se dejen llevar por la sumisión, por la niebla de la sedación y la rutina. Pero yo no soy como la mayoría de los residentes. Soy una directora de instituto. Y en este momento estoy llevando a cabo una auditoría de mi entorno. Pasé la primera hora probando los límites de mi nuevo mundo. El teléfono de la mesita de noche es beige, por supuesto, con botones de gran tamaño diseñados para dedos artríticos. Descolgué el auricular. No había tono de llamada. Pulsé el 0. Sonó 2 veces antes de que una voz empalagosa respondiera: recepción de Silver Shield, ¿en qué puedo ayudarla? Quisiera hacer una llamada al exterior, dije. Lo siento, señora. Las llamadas externas requieren la aprobación de su coordinador de cuidados. Colgué.
Me acerqué a la ventana. Cristal resistente a los impactos, de triple panel, con un mecanismo de cierre que requiere una llave que no tengo. La vista da a un patio inmaculado, bojes esculpidos, una fuente que no funciona, un banco en el que nadie se sienta. Más allá del patio, una valla de seguridad de 4 metros. Elegante. Segura. Una jaula de oro. Regresé a la cama y abrí mi bolso, lo único que me habían permitido conservar. Mi cartera seguía dentro, pero al abrirla, mis tarjetas de crédito habían desaparecido. En su lugar, un trozo de plástico con el logotipo de Silver Shield y mi nombre impreso debajo, Leonor Valenzuela. Tarjeta de asignación Silver Shield. Saldo, 0 euros. Miguel ha borrado eficazmente mi existencia del mundo financiero. Ahora soy una tutelada, gestionada por una corporación privada con un interés creado en mantenerme dócil, medicada y facturable. Para el mundo, Leonor Valenzuela es una mujer confundida a la que mantienen a salvo de sí misma. Para Miguel, soy una caja fuerte que aún no ha logrado abrir. Dejé la tarjeta sobre la mesita y miré mi reflejo en el espejo sobre la cómoda. El cabello plateado seguía recogido en su moño. Las perlas seguían en mi cuello. La postura, todavía perfecta. Me ajusté las gafas con un dedo. El inventario de pérdidas estaba completo. Ahora podía empezar el trabajo. La puerta se abrió sin llamar. Sin previo aviso. Sin cortesía. Solo el clic mecánico de la cerradura electrónica al desbloquearse, y entonces entró una mujer con uniforme azul. Era robusta, de aspecto práctico. De unos 40 o 45 años. Piel aceitunada, cabello oscuro recogido en una coleta tan tirante que debía de darle dolor de cabeza. Llevaba una carpeta en una mano y un pequeño carrito en la otra, jarra de agua, vasos de plástico, un tensiómetro. Al principio no me miró. Miró su carpeta. Leonor Valenzuela, dijo, leyendo la ficha. No era una pregunta. Era una confirmación. Soy María. Soy su asistente de cuidados 24/7. Su voz era plana. No era desagradable, pero tampoco cálida. El tono de alguien que ha aprendido a mantener las distancias con las personas que le pagan por gestionar. Reconocí el tipo de inmediato. Con exceso de trabajo. Mal pagada. Entrenada para tratarme como una tarea en lugar de como una persona. Una casilla que marcar. Signos vitales a las 8, a las 14 y a las 20 horas. Comidas entregadas. Medicamentos administrados. Informes de incidentes archivados. Colocó la jarra de agua en la mesita y se enganchó un bolígrafo en el bolsillo del uniforme. Seguía sin mirarme a los ojos. Vendré a verla cada 2 horas, continuó. Las comidas son a las 7, a las 12 y a las 5:30. Si necesita algo, pulse el botón de llamada junto a la cama. Señaló vagamente el panel de la pared. No discutí. No me quejé de la habitación, ni de las ventanas cerradas, ni de la falta de mis tarjetas. Simplemente la observé. Evalué a la vigilante, a la que, tarde o temprano, tendría que ganarme para mi causa. Durante 2 días no dije nada. Cumplí con la rutina. Dejé que María me tomara la tensión, 120/75, perfectamente normal. Dejé que me viera comer las comidas insípidas y demasiado saladas entregadas en bandejas de plástico beige. Dejé que me escoltara a la sala común, donde un televisor emitía el canal del tiempo en silencio y otros 3 residentes estaban sentados en sillones, mirando a la nada. Observé a María. Llevaba una pequeña cruz de oro en una delicada cadena alrededor del cuello. Captó la luz cuando se inclinó para ajustarme la almohada. Una señal de lealtad tradicional. Fe. El tipo de mujer que cree en lo que está bien y lo que está mal, aunque el mundo la haya desgastado.
Consultaba su teléfono cada hora. Siempre la misma rutina, lo sacaba del bolsillo, miraba la pantalla y su rostro se suavizaba. Una vez alcancé a ver un destello, 2 niños pequeños, de unos 8 y 10 años, sonriendo a la cámara con uniformes de fútbol a juego. Tenía los ojos cansados. Ojeras. De esas que aparecen tras doblar turnos para pagar un futuro que ella nunca verá. Alquiler. Comestibles. Guardería. Botas de fútbol. Ella es la mujer invisible de este centro. Miguel la trata como a una pieza de equipo. Una herramienta. Una partida en su factura de gastos. Yo la trataré como a la persona más importante del edificio. En la tercera mañana hice mi primer movimiento. María entró a las 8 en punto, trayendo la bandeja del desayuno. Avena. Tostadas secas. Café aguado en un vaso de poliestireno. Miré la bandeja y luego a ella. María, el té que sirven aquí es espantoso, dije. Sus ojos se levantaron, sorprendidos. Era la primera vez que me dirigía a ella por su nombre. Metí la mano en mi bolso de viaje, el pequeño maletín de cuero que me habían dejado conservar, con mis artículos de aseo y una muda de ropa. Saqué una pequeña lata, de color verde oscuro con letras doradas. Fornum y Mason. Earl Grey. Abrí la lata. El aroma de bergamota y té negro llenó la habitación, cortando el olor a limpiador de lavanda como un cuchillo. Es una mezcla de una pequeña tienda de Londres, dije, colocando la lata sobre la mesita. ¿Le gustaría tomar una taza? Parece un desperdicio beberlo sola. No esperé respuesta. Comencé el ritual, vertiendo agua caliente de la jarra que ella había traído, dejando reposar las hojas en la pequeña taza de porcelana que había pasado de contrabando en mi bolso, con movimientos precisos y practicados. Al ofrecerle un lujo que ella no podía permitirse, un descanso de 5 minutos, el sabor de algo real, estaba rompiendo la jerarquía, paciente cuidadora. Me estaba convirtiendo en una colega. Ella vaciló. Luego asintió. Le serví una taza. Mientras María bebía su té, despacio, saboreándolo, relajando los hombros por primera vez desde que había entrado en mi habitación, comencé mi campaña de recopilación de datos. Le pedí permiso para dar paseos por las instalaciones. Por mi circulación, dije. Por mi salud mental. María accedió. Me escoltó. No buscaba una salida. Buscaba la sala de correo. Las oficinas administrativas. Los contenedores de basura. Silvershield es una corporación y las corporaciones generan papel. Memorándums. Facturas. Informes de incidentes. Y las corporaciones con personal sobreexplotado y mal pagado son descuidadas. Observé cómo el personal manejaba los documentos internos. Los dejaban sobre los escritorios. Los tiraban a los contenedores de reciclaje sin triturar. Imprimían facturas y las dejaban en el mostrador del control de enfermería mientras iban a rellenar su café. Empecé a coleccionar. Una factura que alguien había arrugado y tirado. Un memorándum sobre optimización de costes olvidado en una silla. Una factura por servicios de cuidados de lujo que enumeraba cargos por sesiones de fisioterapia que nunca había recibido. María me traía las comidas en bandejas. A veces, doblados debajo de la bandeja, venían papeles desechados, horarios, informes presupuestarios, correos internos impresos y olvidados. Lo leí todo. Vi las discrepancias. Las tarifas de cuidados de lujo, 15.000 euros al mes, frente a los servicios reales prestados. La sobrefacturación. Los cargos fantasma. Las comisiones a los médicos que remitían a los pacientes. Estaba buscando la brecha en el casco de Silvershield. Y empezaba a percibir el olor a malversación. Empecé a contarle historias a María.
No sobre mi riqueza. No sobre la Quinta Valenzuela, ni los fondos fiduciarios, ni los 80 millones que reposaban en Toledo. Le hablé de mis alumnos. La chica de un barrio humilde que ganó una beca completa para Harvard. El chico cuyo padre estaba en prisión y que llegó a ser un académico brillante. Los niños que venían de la nada y lo construyeron todo. Y los que lo tenían todo, los niños con fondos fiduciarios, las admisiones por legado, aquellos cuyos padres les compraron un futuro, pero que estaban huecos por dentro. Vacíos. Llenos de arrogancia. Hablé de la importancia del legado de una madre. De los sacrificios hechos por la siguiente generación. Del peso de saber que has criado a alguien que o bien te honrará o bien te destruirá. Vi cómo se le humedecían los ojos a María cuando mencioné mi fondo de becas. El que había establecido en nombre de Arturo. El que había enviado a 47 chicos a la universidad en la última década. Me estaba anclando a sus propios instintos maternales. Ya no era una mujer rica para ella. Era una madre traicionada por su hijo. Elegí mi momento con cuidado. María me estaba ayudando a ajustarme una blusa de seda una mañana. Yo había fingido que los botones eran difíciles para mis dedos artríticos, una pequeña ficción que introduje para fomentar la dependencia y la confianza. Mientras abrochaba el botón superior, dejé que la manga izquierda se deslizara. El hematoma provocado por el agarre del guardia se había vuelto de un tono púrpura y amarillento enfermizo, moteado como un nubarrón. Envolvía la parte superior de mi brazo con la forma inconfundible de 4 dedos y un pulgar. No dije ni una palabra. Solo me lo quedé mirando. María se quedó helada. Sus manos se detuvieron. Vi el destello de asco en sus ojos, no hacia mí, sino hacia los hombres que lo habían provocado. Hacia el sistema que lo permitía. Es una lástima, susurré, con voz queda y digna. Que un hijo pague a hombres para que le hagan esto a su propia madre. Me volví a subir la manga, alisando la tela. La mandíbula de María se tensó. La semilla de la rebelión estaba plantada. Miguel me visitó al 7º día. No vino a verme a mí. Vino a regodearse. Entró en mi suite sin llamar, con sus mocasines italianos resonando en el linóleo. Llevaba un traje gris marengo y su Patek Philippe brillaba bajo la luz fluorescente. Olía a colonia cara y a arrogancia. María estaba junto a la ventana. Él no la reconoció. Para él, ella era parte del mobiliario. Mamá, dijo, con voz destilando una calidez falsa. Quería enseñarte algo. Sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. Una transmisión en vivo. Vídeo en alta definición. La Quinta Valenzuela. Se me cortó la respiración, pero obligué a mi rostro a permanecer neutral. La cámara mostraba el jardín sur, el que desciende hacia la costa. En el centro del encuadre, una enorme excavadora amarilla, con el motor rugiendo y humo negro saliendo por el escape. Estaba posicionada frente al pabellón de carruajes. El pabellón del siglo XVIII. El edificio donde Arturo y yo habíamos pasado nuestro primer verano juntos antes de casarnos. El edificio donde me pidió matrimonio, en una tarde de lluvia, con aquel olor a heno, madera vieja y posibilidades. Altos del Encinar empieza hoy, mamá, dijo Miguel, con voz brillante y alegre. Estamos empezando la obra. 16 condominios de lujo. Precio de salida, 3 millones. Quería verme romperse. Quería la satisfacción de mis lágrimas, de mi rabia, de mi colapso. Me quedé mirando la pantalla. La excavadora arremetió hacia adelante. La pala golpeó el muro. La vieja piedra se desmoronó como si fuera tiza. Ver cómo se derrumbaba el muro del pabellón fue como si un puño se cerrara alrededor de mi corazón. Un dolor agudo e irradiante, no metafórico, sino real. Un evento cardíaco en ciernes. Se me oprimió el pecho. Mi respiración se volvió corta y rápida.
Me aferré a los brazos de mi silla hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Percepción. Lógica. Acción. Me obligué a contar. 1, 2, 3, 4. Cerré los ojos. Conté mis respiraciones. Inspirar en 4. Mantener en 4. Expirar en 4. Cuando abrí los ojos, Miguel me estaba observando, con el rostro iluminado por la anticipación. Compuse mis rasgos en una máscara de indiferencia académica. La cara que solía poner cuando un padre amenazaba con demandar a la academia porque su hijo había sido expulsado por plagio. Un movimiento audaz, Miguel, dije, con voz firme, casi aburrida. Espero que tus inversores aprecien la responsabilidad legal de destruir un sitio protegido históricamente. Su sonrisa flaqueó. ¿De qué estás hablando? Del pabellón de carruajes, dije, ajustándome las gafas. Está incluido en el registro de preservación de grado 1 de patrimonio histórico. La demolición sin una exención es una infracción grave. Las multas empiezan en 50.000 euros. Al día. Su rostro se puso pálido. Se metió el teléfono en el bolsillo y se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo, hasta que oí que sus pasos se desvanecían por el pasillo. Entonces me giré hacia María. Ella seguía de pie junto a la ventana, con el rostro pálido y las manos apretadas en puños. María, dije, con voz de hierro. Necesito tu teléfono. Ella parpadeó. ¿Qué? No para una llamada, dije. Para una conexión. Le expliqué rápida y eficazmente, de la forma en que solía entregar las directivas al profesorado. Semanas atrás, antes de la emboscada de Miguel, antes de los papeles de la tutela, había escondido cámaras de alta resolución activadas por movimiento entre los arbustos del jardín. Disfrazadas de casitas para pájaros. Resistentes a la intemperie. Alimentadas por energía solar. Conectadas a un servidor privado en la nube. Me había preparado para la guerra mucho antes de que Miguel la declarara. Necesito que me ayudes a acceder a la transmisión, dije. Y necesito que posiciones las cámaras a través de la aplicación para capturar la demolición específica de las vigas históricas de carga. María me miró fijamente. Usted no está confundida, susurró. No, dije. No lo estoy. Las manos de María temblaban, pero lo hizo. Sacó su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla agrietada. Descargó la aplicación que le indiqué. Introdujo las credenciales que le recité de memoria. La transmisión cargó. Nos sentamos en el silencio beige de mi habitación, una al lado de la otra en la cama, viendo en su pequeña pantalla cómo las casitas de pájaros cobraban vida. 4 ángulos. Alta definición. Con sello de tiempo. El equipo de Miguel estaba derribando el pabellón con eficiencia industrial. Vi cómo la excavadora destrozaba los cimientos de piedra originales. Vi cómo un operario pintaba X naranjas en las vigas maestras, aquellas que databan de finales del siglo XIX, protegidas por las leyes de patrimonio histórico nacional. Señalé la falta de permisos. La ausencia de barreras de seguridad. La destrucción del entramado original de madera. No está perdiendo un cobertizo, Leonor, susurró María, con la voz finalmente alineada con la mía. No, María, respondí, con los ojos fijos en la pantalla. Estoy filmando un delito grave. Y tú eres mi testigo principal. Las cámaras lo capturaron todo. La fecha. La hora. Los rostros de la cuadrilla. El logotipo de la empresa en la excavadora. Pruebas. María me miró, con sus ojos cansados repentinamente agudos. ¿Qué hacemos ahora? Sonreí. Fue la primera sonrisa real que me permití en 7 días.
Ahora, dije, construimos el caso. María se me acercó al 9º día, con movimientos deliberados y controlados, como una alumna pasando una nota en clase. Fingía cambiarme las sábanas, alisando la sábana bajera y remetiendo las esquinas con precisión hospitalaria, pero su cuerpo estaba inclinado hacia mí y su voz era baja y urgente. «Tengo un primo», susurró, sin dejar de trabajar. Su jefe utiliza a un abogado que se encarga de patrimonios familiares difíciles. Derecho de sucesiones. Disputas de tutela. Yo estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con las manos cruzadas, observando su reflejo en el cristal. Se llama señor Sterling, continuó. Ha ayudado a otras familias. Familias como la suya. Una chispa de esperanza, peligrosa, brillante, casi dolorosa, parpadeó en mi pecho. Por primera vez desde mi llegada a Silver Shield, las paredes beige no se sentían como un ataúd. Se sentían como un inconveniente temporal. Me giré para mirarla. Nuestros ojos se encontraron. ¿Puedes contactar con él?, pregunté. Ella asintió. Usaré mi teléfono. Durante mi descanso. Puede venir como consejero espiritual. Está en el manual, los residentes tienen derecho a guía religiosa y espiritual. No pueden impedirlo. Sentí que un peso se desplazaba. No se levantaba, todavía no, pero se desplazaba. Me sentí como un general que finalmente recibe refuerzos en un campo de batalla devastado. Hazlo, dije. El señor Sterling llegó 3 días después. Era un hombre de plumas estilográficas caras y sonrisas baratas. De unos 50 y tantos años, con canas en las sienes en esa forma calculada que grita, profesional de confianza. Traje azul marino. Corbata de seda. Maletín de cuero con herrajes de latón. Entró en mi suite bajo la apariencia de un consejero espiritual, llevando una pequeña Biblia que nunca abrió. María nos presentó y luego salió para darnos privacidad. Sterling se sentó en el sillón atornillado frente a mí, con postura relajada y segura. Olía a aftershave y a cuero. Señora Valenzuela, dijo, con voz suave y practicada. María me dice que se encuentra en una situación difícil. No perdí el tiempo. Le entregué la carpeta de Manila que había pasado semanas recopilando. Cada fragmento de prueba que María y yo habíamos reunido. La documentación de la sobrefacturación sistemática de Silver Shield, sesiones de fisioterapia fantasma, tarifas infladas de cuidados de lujo, comisiones a los médicos. Los registros forenses de la demolición ilegal de Miguel, las grabaciones con sello de tiempo de las cámaras ocultas, las fotos de las vigas históricas destruidas, la ausencia de permisos. Sterling abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las páginas, moviéndose rápida y eficazmente. Observé su rostro buscando alguna señal, sorpresa, asco, cálculo. Levantó la vista. Esto es suficiente para una orden de alejamiento, dijo Sterling. Posiblemente sea suficiente para anular la tutela por completo. Su hijo ha cometido un fraude, tanto contra usted como contra la Comisión de Patrimonio Histórico. Sentí que un peso se me quitaba de encima. No del todo, pero lo suficiente como para volver a respirar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 2 semanas. Quizás 3. Presentaré una moción de emergencia ante el Tribunal de Sucesiones. Le creí. Creí, por un breve instante, que el sistema al que había servido toda mi vida, el sistema que había enseñado a mis alumnos a respetar, a confiar y a navegar, finalmente me serviría a mí. 3 días después, nos reunimos en el Jardín de Sanación del centro. Era un espacio pequeño y patético, un cuadrado de 6 por 6 metros de mantillo y plantas perennes marchitas, rodeado por una valla de privacidad. Pero tenía sol. Sol de verdad. Y un aire que no olía a limpiador industrial de lavanda. El aire era húmedo, pesado,
con olor a tierra mojada y a la sutil podredumbre dulce de los lirios demasiado regados. Los bancos eran de hierro forjado, pintados de blanco y atornillados a bloques de hormigón. Sterling se sentó frente a mí, con un bloc legal apoyado en la rodilla. María se quedó cerca de la puerta, de espaldas a nosotros, fingiendo regar las plantas. Detallé las deudas de Miguel en paraísos fiscales. La promoción de Altos del Encinar. Los préstamos que había pedido a firmas de capital privado. La red de empresas fachada que había utilizado para ocultar sus deudas. Sterling asintió mientras tomaba notas, con su bolígrafo moviéndose en trazos rápidos y eficaces. Sentí el sol en mi cara, cálido, real, dándome fuerzas. Me permití un momento de alivio genuino. Hablé de la Quinta Valenzuela no como una propiedad, sino como un legado que debía ser restaurado. Hablé de la visión de Arturo, del fondo de becas, de los estudiantes que se beneficiarían del fideicomiso. Me sentí de nuevo como una directora de instituto, presidiendo una audiencia disciplinaria donde el resultado estaba finalmente a mi favor. Sterling levantó la vista de sus notas y sonrió. «Vamos a ganar esto, señora Valenzuela», dijo. Le creí. El revés fue una explosión silenciosa. Todavía estaba sentada en el banco, con Sterling a mi lado, cuando vi el todoterreno negro entrar en el aparcamiento del personal. El Escalade de Miguel. Se me heló el corazón. El teléfono de Sterling vibró. Lo miró y luego se puso de pie. «Discúlpeme un momento», dijo. Caminó hacia el aparcamiento con paso casual, sin prisa. Yo observé. Miguel bajó del coche. Llevaba un traje gris marengo y su Patek Philippe brillaba bajo la luz de la tarde. Sterling se acercó a él. No se dieron la mano. No hablaron. Sterling abrió la carpeta de Manila, mi carpeta, mis pruebas, mi palanca, mi esperanza, y se la entregó directamente a mi hijo. Miguel no miró los papeles. Me miró a mí. Y sonrió con suficiencia. Sterling se dio la vuelta y volvió hacia el jardín. Se detuvo en la puerta, le dijo algo a María que no pude oír y luego se fue por la salida lateral. No volvió a mirarme. No era un abogado lo que María había encontrado. Era una trampa. Yo era la que estaba recibiendo una lección. Miguel entró en mi habitación una hora después. La máscara de hijo afligido había desaparecido. Descartada. Parecía un depredador, con su traje italiano tan afilado que podía cortar y sus ojos planos y fríos. ¿De verdad pensaste que no investigaría a todo el mundo con quien hablara María? Preguntó, con voz destilando condescendencia. Lanzó la carpeta sobre mi cama. Estaba vacía. He tenido a Sterling en nómina durante 6 meses, continuó Miguel, caminando por la pequeña habitación como un fiscal que presenta su alegato final. Ya ha llevado 3 casos, difíciles, para mí. Disputas de ancianos. Protección de activos. Es muy bueno en lo que hace. Me quedé mirando la carpeta vacía. Había quemado el contenido. O lo había archivado como delirios para el registro del tribunal. Pruebas de mi paranoia. De mi confusión. Estaba de nuevo en el punto de partida. Pero con el peso añadido de saber que mi única aliada, María, estaba comprometida. Ella no lo había sabido. Había sido utilizada, igual que yo. Sentí que las paredes se me echaban encima. Miguel dejó de caminar y me miró de arriba abajo. «Me enseñaste bien, mamá», dijo. «Investiga siempre a tus fuentes. Controla siempre la narrativa. Mantente siempre 3 movimientos por delante». Sonrió. Fue la peor sonrisa que había visto en mi vida. Los ojos de Miguel recorrieron la habitación, catalogando, evaluando. Se posaron en la mesita de noche. En el viejo libro de contabilidad.
María lo había dejado allí y accidentalmente, durante la confusión de mi traslado de habitación, un cebo deliberado, preparado durante semanas. El libro que supuestamente contenía el billete real. «Me llevaré eso ahora», dijo Miguel. Cruzó la habitación en 3 zancadas y cogió el libro. Sus manos estaban firmes, controladas, pero vi cómo se dilataban sus pupilas. Cómo se aceleraba su respiración. Codicia. Lo abrió de golpe. El billete falso de 80 millones estaba metido en el lomo, exactamente donde lo había dejado. Sus manos temblaron al tocar el papel térmico. Lo sacó y lo sostuvo al trasluz. Vi cómo estudiaba los números. 0417. 2331. 44 reintegro 09. No comprobó los números de serie en el registro oficial. No llamó a la comisión de lotería. Su avaricia era demasiado ruidosa para la debida diligencia. Se metió el billete en el bolsillo del pecho, justo sobre el corazón, como un amuleto. Creyó que acababa de asegurar su imperio. Dejé que lo creyera. Miguel se inclinó, con su cara a pocos centímetros de la mía. Su aliento olía a café expreso caro y a victoria. Su colonia, algo italiano que costaba más de lo que María ganaba en un mes, resultaba abrumadora en la pequeña habitación. «¿Estás acabada, mamá?», susurró. Su voz era suave, íntima, como se le habla a un pariente moribundo. «Tengo el billete. Tengo la tutela judicial. Tengo el patrimonio. Mañana te trasladaré al pabellón de cuidados de memoria». Se enderezó, ajustándose los gemelos. «Está insonorizado», continuó. «Cerrado bajo llave. Y a nadie le importan tus pruebas allí. Nadie escucha a los pacientes con demencia». Me miró con una mueca de puro triunfo. La mirada de un hombre que finalmente había superado a su maestra. La mirada de un estudiante que había copiado en su examen final y se había salido con la suya. Él veía a una anciana rota. Yo veía a un hombre que acababa de meter la cabeza en la guillotina. Se dio la vuelta y se fue. La puerta hizo clic al cerrarse. El cierre electrónico se activó. Me quedé perfectamente quieta, con las manos cruzadas, y sonreí. Me trasladaron esa misma noche. 2 celadores, los mismos que me habían sacado de la Quinta Valenzuela, vinieron con una silla de ruedas. No me resistí. Me senté, me ajusté la falda y dejé que me llevaran por el centro. Por un pasillo que no conocía. Pasando la sala común. Pasando las oficinas administrativas. Hasta un ascensor que requería una tarjeta para acceder. Bajamos. El pabellón de cuidados de memoria es el sótano del alma. No hay ventanas. Solo luces fluorescentes que zumban a una frecuencia diseñada para inquietar la mente. El silencio era absoluto. Un peso físico que presionaba mis tímpanos. Paredes insonorizadas. Puertas cerradas bajo llave. Residentes que ya no tenían capacidad para gritar. Me instalaron en una habitación de la mitad del tamaño de mi suite anterior. Paredes beige. Suelo beige. Una cama. Una silla. Un inodoro tras un biombo de privacidad. Los celadores se fueron sin decir palabra. La puerta se cerró. Me senté en el borde de la cama, con mi cabello plateado todavía en su moño preciso y mis perlas en el cuello. Pero mis manos, finalmente, temblaban. Mis pistas habían sido quemadas. Mi posición legal era inexistente. Y el hombre que yo había criado estaba usando mi falsificación para comprar su salida del infierno. Miré mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo. Parecía un fantasma. Catalogué mis activos restantes. 0. Mis cuentas bancarias, congeladas. Mis tarjetas de crédito, confiscadas. Mi casa, bajo el control de Miguel.
Mi reputación, manchada por un diagnóstico de demencia progresiva, firmado por un médico al que Miguel había pagado para que validara su historia. Mi abogado, un traidor. Comprado. Mis pruebas, destruidas. Comprendí que la documentación que le había dado a Sterling, la sobrefacturación de Silver Shield, las infracciones de patrimonio, las grabaciones de las cámaras ocultas, probablemente ya estaba triturada o enterrada en un archivo etiquetado como «Delirios del paciente». L. Valenzuela. Miguel había jugado el juego con la crueldad que yo le había enseñado, pero sin la ética que debería haberlo guiado. Estaba en el fondo del pozo, y la tapa se estaba cerrando. Sentí que la fría comprensión me envolvía como un sudario. Era posible que muriera en esta habitación beige. Una nota al pie en mi propia biografía. Leonor Valenzuela, directora de instituto, fallecida bajo cuidados, le sobrevive su hijo Miguel. Recorrí la fina cicatriz de mi palma izquierda con el dedo índice derecho. El accidente de esgrima. 9 años de edad. Un error de una fracción de segundo. Sangre sobre el lienzo blanco. Ese día aprendí 2 cosas: el dolor es temporal y uno no se detiene hasta que el combate termina. Un rostro apareció en la pequeña ventana de observación de la puerta. María. Era pasada la medianoche. Las luces fluorescentes del pasillo la bañaban en un resplandor amarillento enfermizo. Parecía aterrorizada, pero decidida. Pulsó un botón en el panel del intercomunicador junto a la puerta. Leonor, susurró, con su voz crepitando a través del altavoz barato. Tengo que decirle algo. Me levanté y me acerqué a la puerta. Miguel fue al Banco de España, dijo. Las palabras salían rápidas, urgentes. A la Oficina de Gestión de Patrimonios. En el centro. Institución. Una de las instituciones más antiguas y conservadoras. El tipo de banco que no tolera el fraude ni el riesgo. ¿Está usando el billete?, continuó María. El del libro. Lo está usando como garantía para obtener un préstamo puente. 20 millones de euros. A un interés altísimo. Para salvar Altos del Encinar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No de miedo, sino con claridad. Está redoblando la apuesta, dije. María asintió. El oficial de préstamos pasó el número de serie del billete por el sistema de verificación. Salió limpio. Por supuesto que sí. La falsificación era perfecta. Pero el billete real, el que estaba en una caja fuerte en Toledo, también saldría limpio. Porque era real. Miguel no solo me estaba robando mi dinero. Estaba cometiendo un fraude masivo contra un banco federal. La lógica de su caída era ahora a prueba de balas. Él mismo se había atado la soga al cuello. La gravedad de la situación me golpeó como un puñetazo en el pecho. Si mañana fallaba, si la audiencia de competencia iba en mi contra, si la jueza fallaba a favor de Miguel, él desaparecería. Se llevaría los 20 millones, pagaría sus deudas en el extranjero y se esfumaría en la red de empresas fachada que había construido durante años. Y yo me quedaría pudriéndome en este pabellón mientras la Quinta Valenzuela era liquidada para pagar sus deudas restantes. Moriría aquí. Olvidada. Borrada. Me volví a sentar en la cama, con las piernas repentinamente débiles. Mis dedos recorrieron de nuevo la cicatriz de mi palma. El accidente de esgrima. Engarde. Comprendí que no necesitaba un abogado. No necesitaba una cuenta bancaria. No necesitaba aliados ni pruebas ni al abogado del jefe del primo de María. Necesitaba un escenario. Necesitaba que el Tribunal de Sucesiones viera la diferencia entre un paciente y una persona con mando. Necesitaba demostrarles que Leonor Valenzuela no estaba confundida. Leonor Valenzuela tenía el control absoluto. Me puse en pie y me acerqué al espejo. Me ajusté las gafas con un dedo, el gesto habitual de la directora a punto de entregar una calificación final.
Me alisé el cabello. Me coloqué bien las perlas. Comprobé mi postura. No estaba derrotada. Estaba simplemente en el periodo de calma antes de un desplome del mercado. El momento antes de que suene la campana. El silencio antes del veredicto. Miguel tenía el billete falso. Tenía la deuda. Tenía la arrogancia. Yo tenía la verdad. Y tenía el billete real, guardado en Toledo, documentado, verificado e intocable. Cerré los ojos y empecé a ensayar mi testimonio. Repasé la secuencia de los hechos. El hallazgo. La falsificación. La extracción. La trampa. El fraude. Anticipé los argumentos de Miguel. Preparé mis réplicas. Visualicé la sala del tribunal. La jueza. El taquígrafo. La galería. Ensayé mi frase de apertura. Señoría, no estoy confundida. Soy directora de instituto. Y estoy aquí para expulsar a mi hijo. La campana estaba a punto de sonar para el último periodo. Y yo tenía la intención de ser quien despidiera la clase. 5:40. La sala del Tribunal de Sucesiones olía a cera de suelos, café pasado y al pesado peso del juicio institucional. Me recordaba al gran salón de actos de mi academia en las mañanas de graduación, los mismos paneles de roble oscuro que absorbían el sonido, los mismos techos altos que hacían que cada voz tuviera eco, las mismas filas de bancos pulidos por décadas de manos ansiosas. El mismo clic rítmico de la máquina de taquigrafía, como un metrónomo contando los segundos hacia el veredicto. Me trajeron 2 guardias de Silver Shield, no eran policías, solo celadores con trajes baratos, pero rechacé la silla de ruedas que habían traído. Caminaré, dije. Mi voz era firme, fría, definitiva. Intercambiaron miradas. Luego retrocedieron. Caminé hacia la mesa del demandante con la espalda tan recta como una regla. Cada paso deliberado, medido, el clic de mis tacones bajos sobre el suelo de mármol era una declaración. Estoy aquí. Estoy presente. Tengo el control. Llevaba mis mejores perlas, las que Arturo me regaló en nuestro 20º aniversario, y mi blusa de seda estaba planchada, impecable. Mi cabello seguía en su moño preciso. Mis gafas estaban limpias. Llevaba una máscara de calma fría y académica. Este era el terreno donde recuperaría mi identidad o la perdería para siempre. Me senté a la mesa. Mi abogado de oficio, un hombre joven, de unos 30 años, con un traje demasiado grande y el hábito nervioso de hacer clic con su bolígrafo, me miró con algo entre la lástima y la confusión. Lo ignoré. Crucé las manos sobre la mesa y esperé. Miguel llegó tarde. Un movimiento táctico. Diseñado para demostrar que era un ejecutivo ocupado, un hombre con asuntos importantes, un hombre que amablemente sacaba tiempo de su agenda para ocuparse del desafortunado deterioro de su madre. Las puertas de la sala se abrieron y él entró con paso firme. 1,85 m, seguro de sí mismo, irradiando la falsa confianza de un hombre que creía ser ya multimillonario. Llevaba el traje italiano de 5.000 euros que yo le había comprado para su graduación del MBA. Gris marengo, perfectamente entallado, combinado con una corbata Burdeos y su reloj Patek Philippe. Su cabello estaba recién cortado. Sus zapatos brillaban como espejos. Un disfraz de éxito sobre un esqueleto de deudas. No me miró. Miró a la jueza, una mujer de unos 60 años, de ojos agudos y cabello gris recogido en un moño severo, con un respeto sombrío y ensayado. Asintió. Sonrió levemente. Proyectó preocupación. Para el tribunal, parecía el hijo perfecto y abnegado. Para mí, parecía un alumno fracasado que había plagiado su tesis final y estaba a punto de ser descubierto. Se sentó en la mesa del demandado, flanqueado por 2 abogados con trajes azul marino a juego. Se inclinaron, susurrando.
Miguel asintió, con su rostro convertido en una máscara de paciente tristeza. La jueza, la honorable Catherine Meret, llamó a la sala al orden. Se abre la audiencia de competencia respecto a Leonor Valenzuela, expediente PR 2025-4471. Letrados, pueden comenzar. El equipo legal de Miguel inició el asalto. El abogado principal, un hombre llamado Harwell, de cabello plateado y zapatos caros, se levantó y se acercó al estrado. Señoría, este es el trágico caso de una mujer que antaño fue brillante y que ahora sucumbe a los estragos de la edad y al deterioro cognitivo. Presentó mis registros médicos. Un archivo grueso, sellado y certificado. Leyó extractos. El paciente exhibe episodios de confusión aguda, incluyendo desorientación en tiempo y lugar. El paciente muestra una paranoia infundada respecto al personal y las condiciones del centro. El paciente es incapaz de gestionar activos financieros complejos o documentos legales. Mostró fotos. Yo, deambulando por el centro de noche, las noches en las que en realidad estaba recogiendo pruebas de la basura y del correo. Yo sentada en la sala común, mirando fijamente el televisor, el momento en el que en realidad estaba usando el reflejo de la pantalla para vigilar que empleados entraban en la oficina administrativa sin llamar. La jueza miró las fotos. Me miró a mí. Su expresión cambió. Lástima. Harwell continuó. Llamó a testificar al director médico de Silver Shield. Un hombre de unos 40 años, refinado, profesional, que habló de demencia progresiva y deterioro de las funciones ejecutivas. Llamó a la psicóloga designada por el tribunal, una mujer que había pasado 15 minutos conmigo, pidiéndome que contara hacia atrás desde 100 y dibujara un reloj, quien testificó que yo mostraba un deterioro significativo. Fue una clase magistral de asesinato de reputación. Me quedé perfectamente quieta. Una estatua de paciencia refinada. No interrumpí. No objeté. Simplemente observé. Y esperé. Entonces llegó el giro. Harwell hizo una pausa, barajó sus notas y se aclaró la garganta. Señoría, hay un asunto adicional que el tribunal debe abordar. Miró a Miguel, quien asintió. Ha llegado a nuestro conocimiento que la señora Valenzuela ha estado ocultando un activo financiero significativo, un billete de lotería de 80 millones de euros, que mi cliente descubrió durante sus esfuerzos por asegurar los asuntos de su madre. Sacó una bolsa de pruebas de plástico transparente. Dentro, el billete falso. Mi falsificación. Perfecta. Impecable. La enfermedad de mi madre la llevó a acaparar este billete en un viejo libro de contabilidad, testificó Miguel, poniéndose de pie, con su voz quebrándose por una emoción ensayada. Casi lo pierde. No podía entender su valor. Lo aseguré por su propia protección, señoría. Para garantizar que no fuera tirado ni robado. Estaba reclamando la falsificación como la pieza central de mi patrimonio. Acababa de introducir oficialmente un documento fraudulento en un tribunal de justicia. La jueza se inclinó hacia adelante, examinando el billete a través del plástico. ¿Esto ha sido verificado?, preguntó. Sí, señoría, dijo Harwell. El número de serie coincide con la base de datos de la Comisión de Lotería. Por supuesto que sí. La falsificación era perfecta. Pero el billete real también se verificaría. Porque el billete real era auténtico. Sentí que la trampa se cerraba sobre Miguel como una cepa de hierro que se cierra sobre el hueso. Señoría, si me permite. Me puse en pie. Mi voz era baja, firme y llevaba ese peso de expulsión que había silenciado a 1000 adolescentes alborotadores a lo largo de 4 décadas. Mi abogado de oficio me agarró del brazo. Señora Valenzuela, por favor, siéntese. Me solté con un movimiento brusco y miré fijamente a la jueza. Señoría, soy Leonor Valenzuela.
Tengo un doctorado en liderazgo educativo por la Universidad Complutense. Fui directora de la Quinta Valenzuela durante 42 años. No estoy confundida. No tengo ningún impedimento mental. Y creo que ha habido un malentendido fundamental sobre la naturaleza de mi supuesto deterioro. Los ojos de la jueza se entrecerraron. El rostro de Miguel se puso pálido. Señora Valenzuela, dijo la jueza Meret lentamente, usted está representada por un letrado. Si tiene un testimonio que ofrecer, debe presentarse por los canales adecuados. Con todo respeto, señoría, respondí. Mi abogado ha sido designado por el mismo sistema que me declaró incompetente sin realizar una evaluación adecuada. Invoco mi derecho a dirigirme al tribunal directamente. La jueza miró a Harwell, luego a mi abogado, y finalmente volvió a mirarme a mí. Proceda, dijo. No parecía una víctima. Parecía una mujer a punto de corregir un error administrativo masivo. Ignoré la mirada de pánico de Miguel. Hablé directamente a la jueza, utilizando el método socrático que había perfeccionado durante décadas de reuniones de claustro y audiencias disciplinarias. Señoría, ¿puedo preguntar qué pruebas se han presentado para demostrar que soy incapaz de gestionar mis propios asuntos? Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una pequeña unidad USB encriptada. María la había pasado de contrabando, escondida en el bolsillo de su uniforme cuando vino a trasladarme al juzgado esa mañana. La sostuve en alto. Estos son los registros financieros internos de la administración de Silver Seal. Registros de comisiones ilegales. Discrepancias en la facturación. Pruebas de un fraude sistemático. Caminé hacia el estrado de la jueza y le entregué la unidad. Pasé 3 semanas recopilando estos datos, señoría. Mientras supuestamente estaba deambulando por la noche, estaba documentando la práctica del centro de sobrefacturar a los residentes, cobrando por servicios nunca prestados, inflando las tarifas de cuidados de lujo y desviando el exceso hacia fondos de capital privado. Hice una pausa. Fondos en los que mi hijo es socio comanditario. La sala se quedó en silencio. La jueza Meret insertó la unidad en su ordenador. La pantalla parpadeó. Aparecieron hojas de cálculo. Le expliqué los números con la precisión de una doctora en educación. Fila 47, 18.000 euros cobrados por sesiones de fisioterapia. Yo recibí 0 sesiones. Fila 82, 12.000 euros por programas de enriquecimiento para el cuidado de la memoria. Tales programas no existen. Fila 103, una transferencia de 25.000 euros a Altos del Encinar S.L., la empresa constructora de mi hijo. La expresión de la jueza cambió. La lástima desapareció, en su lugar surgió un interés profesional. Ya no era una mujer confundida. Era una denunciante con pruebas irrefutables. A continuación, dije, con voz calmada y medida, me gustaría abordar la destrucción del pabellón de carruajes de la Quinta Valenzuela. Saqué mi teléfono, el de María, en realidad, y lo conecté al sistema de pantallas de la sala. La pantalla detrás del estrado cobró vida. Imágenes de alta resolución. Con sello de tiempo. 4 ángulos. La sala observó cómo la cuadrilla de Miguel arrasaba el pabellón. La excavadora amarilla. Los muros derrumbándose. Las X naranjas pintadas en las vigas de carga. Esta estructura fue designada Monumento Histórico de Grado 1 por Patrimonio Histórico en 1994. La ley exige un permiso y una exención de la Comisión Estatal de Preservación antes de cualquier demolición. Detuve la imagen en un primer plano del operario de la excavadora atravesando los cimientos de piedra originales. Mi hijo no obtuvo tal permiso. Al destruir este monumento, ha incurrido en una multa mínima de 4 millones de euros. También ha anulado su seguro de construcción, dejando el proyecto de Altos del Encinar en la insolvencia financiera. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Miguel. Él pensaba que la demolición era un signo de progreso.
Yo acababa de demostrar que era una catástrofe legal y financiera. La jueza Meret se reclinó en su silla. Señor Valenzuela, dijo, con voz afilada, ¿obtuvo los permisos necesarios? Miguel se puso en pie. Abrió la boca. No salió ninguna palabra. Harwell se levantó. Señoría, no éramos conscientes. Eso no es una respuesta, dijo la jueza. Y finalmente, dije, bajando la voz a un susurro que exigía un silencio total. Respecto al billete. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una carta certificada, gruesa y oficial, sellada con el logotipo en relieve del Fideicomiso Valenzuela. Y el billete real de la lotería. Verificado. Con sello de tiempo. Autenticado por la Administración de Loterías hacía 3 semanas. Caminé hacia el estrado y dejé ambos artículos. El documento que sostiene mi hijo es una falsificación que creé para poner a prueba sus intenciones. Este es el billete real. Nunca ha estado en su poder. Fue enviado por correo al Fideicomiso Valenzuela la mañana de su llegada a mi casa, antes de que me sacara de allí por la fuerza. La jueza Meret tomó el billete real. Lo comparó con el de la bolsa de pruebas. Los números de serie eran diferentes. La impresión era diferente. El papel era diferente. Miró a Miguel. Señor Valenzuela, dijo lentamente, ¿dónde obtuvo el billete que presentó como prueba? Miguel estaba lívido. Sus manos agarraban el borde de la mesa. Yo lo encontré en el libro de contabilidad de mi madre. Ella lo estaba escondiendo. Yo. ¿Verificó este billete con la comisión de lotería antes de usarlo como garantía? Silencio. Señor Valenzuela, se lo preguntaré de nuevo. ¿Utilizó este billete específico, como garantía para un préstamo? Sí, susurró Miguel. ¿Por cuánto dinero? 20 millones de euros. Del Banco de España. La jueza cerró los ojos. Usted utilizó un documento falso para asegurar un préstamo de 20 millones de una institución financiera, regulada por el Estado. No era una pregunta. Miguel no solo había intentado ayudar a su madre. Había cometido un fraude de valores masivo. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el clic rítmico de las teclas de la taquígrafa. El sonido de una carrera terminando. La jueza Meret colocó ambos billetes en su estrado, uno al lado del otro. Alguacil, dijo, con voz fría y precisa, por favor, póngase en contacto con la Fiscalía. Creo que tenemos un asunto de interés federal. El alguacil asintió y salió. Miguel intentó levantarse. Señoría, puedo explicarlo. Siéntese, señor Valenzuela. Él se sentó. Las puertas de la sala se abrieron. Entraron 2 hombres con trajes oscuros. Agentes de delitos económicos. Alertados por el equipo legal del Fideicomiso Valenzuela, que había estado monitoreando esta audiencia de forma remota. Caminaron por el pasillo central, con sus zapatos haciendo clic en perfecta sincronía. Se detuvieron en la mesa de Miguel. Miguel Arturo Valenzuela, queda usted arrestado por fraude de valores, fraude electrónico y falsedad documental ante una institución financiera. Miguel miró a sus abogados. Ellos desviaron la mirada. Me miró a mí. Por un segundo, solo un destello, vi al niño pequeño que solía esconder sus juguetes rotos debajo de la cama. El niño que lloró cuando perdió su primer partido de tenis. Pero ese niño se había ido. Este era un hombre que había intentado borrar a su propia madre por dinero. Se lo llevaron esposado. No lloré. No sonreí. Simplemente me ajusté las gafas con un dedo y volví a sentarme. La auditoría estaba completa. La jueza Meret me miró durante un largo momento. Señora Valenzuela, dijo finalmente, le debo una disculpa. Incliné la cabeza ligeramente.
La petición de tutela queda denegada, continuó. Se anula la orden de emergencia. Sus activos serán descongelados en 24 horas. Es usted libre de regresar a su hogar. Hizo una pausa. También ordenaré una investigación exhaustiva sobre la administración de Silver Shield. Si sus acusaciones se confirman, el centro será cerrado y sus responsables se enfrentarán a cargos penales. Gracias, señoría, dije. Mi voz era firme. Calmada. Pero por dentro sentí que se quitaba un peso que no sabía que había estado cargando. El peso de ser invisible. De ser despreciada. De ser borrada. Me puse en pie. Me alisé la falda. Salí de la sala con la espalda perfectamente recta. María me esperaba en el pasillo. Tenía los ojos rojos, pero sonreía. Lo logró, susurró. Lo logramos, corregí. 2 semanas después, me senté en el porche de la Quinta Valenzuela. El aire salino era claro, fresco, con olor al mar y al jazmín en flor del jardín que Arturo había plantado hacía 30 años. El proyecto de Altos del Encinar era un proyecto muerto. La tierra había vuelto a estar a mi nombre. El pabellón de carruajes, lo que quedaba de él, sería reconstruido utilizando subvenciones de preservación histórica y mis propios fondos. Silver Shield había sido clausurado. El Estado le había retirado la licencia. El director médico y el consejero delegado se enfrentaban a cargos criminales por fraude y abuso de ancianos. María estaba sentada a mi lado en una de las sillas de mimbre, con las manos envueltas alrededor de una taza de Earl Grey. Ya no era una auxiliar ganando una miseria. Era la administradora de mi patrimonio. Los fondos universitarios de sus hijos estaban totalmente garantizados. Tenía un salario digno, beneficios y una pequeña casita en la propiedad. El escritorio de caoba estaba de vuelta en la biblioteca, exactamente donde pertenecía. El viejo libro de contabilidad estaba guardado en el cajón, un recordatorio del juego que había jugado y ganado. Ya no era un activo en depreciación. Era la soberana de mi propia historia una vez más. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Una llamada a cobro revertido desde el centro penitenciario. Respondí. ¿Mamá? La voz de Miguel. Desesperada. Rota. Sí, Miguel. Necesito ayuda. La fianza es de 5 millones. No puedo, no tengo, por favor. Soy tu hijo. Miré hacia la costa. El agua estaba en calma, brillando bajo la luz de la tarde. He comprado tu deuda, Miguel, dije con calma. Silencio al otro lado. A través del fideicomiso de María, ahora soy dueña de tu hipoteca, de tus responsabilidades legales y de tus préstamos pendientes. De todos ellos. Hasta el último céntimo. Podía oír su respiración. Entrecortada. Presa del pánico. Ya no eres mi hijo a los ojos de la ley, continué. Eres mi tutelado. Y soy excelente en la gestión. Mamá, por favor. Tu primera lección comienza el lunes. Se te asignará un asesor financiero. Trabajarás para pagar tus deudas. Asistirás a terapia obligatoria. Y seguirás cada instrucción que yo te dé, o permitiré que el Tribunal de Quiebras liquide tus activos restantes. Hice una pausa. ¿Entiendes? Un largo silencio. Luego, en voz baja, sí. Bien. Colgué. El aire era perfecto. El jazmín estaba en pleno apogeo. La costa se extendía hasta el horizonte, infinita y libre. Me ajusté las gafas con un dedo. La lección estaba completa. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar la historia completa. La mayoría de la gente abandona antes de que llegue la cuenta. Pero aquí, la cuenta siempre llega.
Lo que empezó como humillación y falta de respeto terminó con pruebas, verdad y una victoria que nunca vieron venir. Si quieres más historias donde el karma aparece sin piedad, suscríbete y vuelve para la próxima. Ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo más asqueroso que hicieron, qué fue lo que para ti cruzó la línea.